Mis padres me regalan un viaje por mi cumpleaños 18, pero cuando volví a la casa, estaba vacía y, cuando cumplí 18 años, pensé que finalmente había alcanzado la libertad. Mis padres, que siempre habían sido rígidos y reservados, me regalaron un viaje de fin de semana para celebrar mi mayoría de edad. Era un destino sencillo, una ciudad cercana a casa, nada lujoso, pero para mí parecía el mejor regalo que podía recibir. Dijeron que necesitaba esa pausa, que merecía ese descanso antes de empezar mi vida adulta de verdad. Me pareció una excelente idea y acepté con gratitud. Pasé esos días viajando, reflexionando sobre el futuro y lo que significaba ser adulta. Estaba emocionada, imaginando todas las posibilidades que se abrirían al regresar a casa. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Pero lo que ocurrió cuando regresé, nunca lo imaginé. Llegué a mi calle, aún con la sensación de vacaciones. Pero al acercarme a casa, algo raro me llamó la atención. El portón estaba abierto. La casa parecía vacía. Cuando entré, el silencio era total. No vi ningún mueble, ni ropa esparcida por el suelo. El lugar estaba desierto, sin rastro de vida. Pensé que me había equivocado de casa, pero no, era la misma. La llave ya no funcionaba. En la puerta había un cartel que decía «Se vende». Todo había desaparecido, incluso mis padres. Traté de llamarles, pero sus números ya estaban desconectados. Me quedé allí, sola, sin entender lo que estaba pasando. Mis padres, con quienes siempre había vivido, simplemente desaparecieron, dejándome atrás, sin explicación. Al principio, pensé que tal vez estaba equivocada, que me había confundido de dirección, pero al mirar bien, la dirección era correcta. Estaba parada frente a la misma casa en la que siempre había vivido. La realidad comenzó a golpearme con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había ocurrido en esos pocos días en los que estuve fuera? La sensación de abandono fue instantánea. Traté de contactar a mis padres una vez más, pero sus teléfonos estaban desconectados. El sentimiento de desesperación y confusión creció cada segundo. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Lo único que tenía era una mochila con la ropa para el fin de semana y un teléfono móvil que rápidamente se quedaba sin batería. Estaba sola, sin hogar, sin respuestas. Finalmente, logré contactar a una tía que, con mucho dolor, me explicó lo que había sucedido. Mis padres habían planeado todo esto durante meses. Vendieron la casa, se llevaron lo que quisieron y se mudaron a otro estado sin decirme nada. Me dejaron atrás sin un solo aviso, como si ya no fuera su responsabilidad. Me dijeron que ya habían cumplido su parte al criarme durante 18 años y que ahora me tocaba a mí ser adulta. Lo que para ellos parecía una decisión normal, para mí era un golpe devastador. Me quedé sin hogar, sin dinero, sin apoyo. Me sentí como si mi vida se hubiera desmoronado en un solo instante. No pedía mucho, solo una explicación, una palabra, algo que me hubiera preparado para ese abandono tan cruel. Fue un golpe difícil de digerir, pero no tenía otra opción que seguir adelante. Estaba sola, sin saber por dónde empezar, pero el miedo de quedarme en el mismo lugar me obligó a actuar. Empecé a buscar trabajo inmediatamente, sin experiencia y sin un lugar donde quedarme. Los primeros meses fueron un caos. Dormí en los sofás de algunos amigos. Otros me ofrecieron su ayuda temporalmente, pero en algún momento hasta me vi durmiendo en el coche. Cada día parecía ser una lucha por encontrar algo de estabilidad. A veces me despertaba con la sensación de no saber si podría seguir adelante, pero algo dentro de mí no me permitía rendirme. Mi mayor motivación era demostrar que podía lograrlo sin la ayuda de nadie, ni siquiera de mis padres. Después de mucho esfuerzo, logré inscribirme en la universidad. No fue fácil, no tuve el dinero suficiente para cubrir todos los gastos, pero me las arreglé para conseguir becas, trabajos de medio tiempo y pequeñas ayudas de personas que realmente me apoyaban. Cada semestre era una victoria, y cada examen superado, una prueba de que estaba avanzando, aunque fuera lentamente. Años después, pude graduarme, algo que nunca hubiera imaginado en ese momento tan oscuro. No solo logré terminar mis estudios, sino que también conseguí un buen empleo. Con el tiempo, conocí a Samuel, un hombre que me apoyó incondicionalmente y con quien construí una vida. Me casé, tuvimos un hijo, y aunque el camino fue largo y difícil, pude finalmente tener el hogar que me había sido arrebatado.
Después de años de silencio, la aparición de mis padres fue un golpe aún más fuerte. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado sin ellos, parecía venirse abajo en un solo mensaje. Mi madre, después de 18 años, me contactó a través de un mensaje casual, como si nada hubiera pasado. Me decía que quería saber cómo estaba y mencionaba que estarían encantados de conocer a su nieto. No había disculpas, no había reconocimiento del daño que me habían causado. Simplemente intentaban reintegrarse como si nada. Para mí, fue como si me estuvieran pidiendo que olvidara todo lo que había sucedido, que borrara el dolor y las cicatrices que dejé atrás. No respondí. No podía. No era un regreso que merecieran, y no sabía cómo podía aceptar que querían formar parte de la vida de mi hijo. Samuel estaba furioso. Él había sido mi apoyo constante, el que me había ayudado a levantarme cuando todo parecía perdido. Le conté lo que había pasado, y él, con su carácter protector, me dijo que no les debía nada, que no eran bienvenidos en nuestras vidas, y mucho menos en la vida de nuestro hijo. Para él, mis padres no merecían ser llamados abuelos. Y tenía razón. No habían sido padres para mí. ¿Cómo podrían ser abuelos para mi hijo? Aquella conversación me hizo entender que no solo había superado mi pasado, sino que también había construido una nueva familia que era todo lo que necesitaba. No necesitaba a mis padres, no los quería cerca de mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho para sobrevivir, ellos seguían buscando una forma de entrar en mi vida, como si tuvieran el derecho a hacerlo. Pero no tenía intenciones de dejar que eso sucediera. Las cosas empeoraron rápidamente después de que no respondía a sus mensajes. Mis padres no entendían el silencio como una respuesta. Empezaron a enviarme más mensajes, cada vez con un tono más insistente. Al principio eran solo palabras amables, tratando de hacerme sentir culpable por no responder, pero pronto el tono cambió. Mi madre comenzó a enviar mensajes más demandantes, diciendo que querían ver a su nieto, que no podía ignorar a mi familia para siempre. Cuando eso no funcionó, empezaron las amenazas. Mi padre también se unió a la campaña, y la presión fue imparable. Los mensajes se hicieron cada vez más agresivos, y las amenazas de implicar a los servicios de protección infantil si no les permitía ver a mi hijo fueron la gota que colmó el vaso. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente querían. No era amor por su nieto, era un trofeo, algo para presumir ante la familia, como si tuvieran derecho sobre mi vida y la de mi hijo. En ese momento, tomamos una decisión difícil, pero necesaria. Consultamos a un abogado para entender nuestros derechos y asegurarnos de que estábamos protegidos. Sabíamos que no tenían base legal, pero aún así necesitábamos estar preparados. Mientras tanto, los mensajes y las llamadas no cesaban. Mi marido, Samuel, estaba cada vez más molesto con la situación. Me insistió en que no respondiera más, que no les debía explicaciones. Y yo, aunque estaba emocionalmente agotada, sentí que tenía que seguir adelante con esa determinación. La última vez que recibimos una llamada de ellos, mi madre incluso me dijo que si no les permitía ver a mi hijo, tomarían medidas legales. Para ellos, todo parecía ser un derecho adquirido, pero lo que no sabían era que no tenían poder sobre nosotros. Empezamos a documentar todo, cada mensaje, cada llamada, cada intento de manipulación, para tener pruebas en caso de que la situación se escalara aún más. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Una tarde, después de semanas de acoso, se presentaron en nuestra casa. Estaba sola con Oliver en ese momento. Mi marido estaba trabajando. Escuché unos golpes en la puerta. Al principio, pensé que era un paquete o alguien entregando algo, pero pronto los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Miré por la mirilla y vi a mis padres, con una actitud completamente diferente a la de sus mensajes. Mi madre sostenía una bolsa de regalos, probablemente para Oliver, intentando manipular la situación para parecer una abuela cariñosa. Mi padre estaba detrás de ella, con cara de fastidio, como si ya estuviera harto de esperar. Sabía que no debía abrir, pero el miedo y la incertidumbre me paralizaban. Estaba aterrada de lo que podrían hacer si entraban. Cerré todas las puertas con llave y traté de mantener la calma, pero el sonido de los golpes en la puerta era ensordecedor. Mi mente corría a 1000 por hora. Temía por la seguridad de mi hijo. Llamé a Samuel, con el teléfono en la mano, susurrándole lo que estaba pasando. Me dijo que cerrara todo con llave, que me alejara de las ventanas y, si no se iban,
que llamara a la policía. A pesar de su calma, yo sentía que la situación se salía de control. La voz de mi madre cambió de tono, pasó de dulce a exigente. Comenzaron a gritarme desde el otro lado de la puerta, diciéndome que no podían perder el tiempo esperando y que debía dejarles entrar. La desesperación en su voz me heló la sangre. En ese momento, no sabía qué hacer. Solo sabía que tenía que proteger a mi hijo a toda costa. Y fue entonces, cuando por fin, tomé la decisión de llamar a la policía. Les grité que ya había llamado a las autoridades y que, si no se iban de inmediato, enfrentaría consecuencias. Hubo un momento de duda, pero finalmente se fueron, no sin antes dejar su marca. Mi padre pateó una maceta en nuestro porche, haciéndola estallar contra el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Sentí que esa noche habíamos cruzado una línea y que no había vuelta atrás. Después de esa noche, la tensión en nuestra casa se volvió insoportable. Samuel y yo sabíamos que no podíamos quedarnos ahí, que no estábamos seguros. Fue una decisión difícil, pero empacamos lo esencial y nos dirigimos directamente a la casa de mis suegros. Al principio, me sentía aliviada, pero luego la ansiedad me invadió. ¿Qué pasaría si mis padres nos encontraban allí? Había perdido mi hogar, mi paz, y me sentía como una prisionera en mi propia vida. Aunque estábamos a salvo por el momento, la paranoia de que mis padres pudieran rastrearnos y hacer algo peor nunca me abandonaba. Nos alojamos en la casa de mis suegros, que siempre fueron comprensivos y solidarios. Pero aún así, las llamadas y los mensajes seguían llegando. Mi madre no se dio por vencida. Se mostraba aún más insistente, como si sus amenazas fueran un derecho, como si el hecho de que yo fuera su hija les otorgara algún tipo de poder sobre mi vida y la de mi hijo. A pesar de todo esto, decidimos mantenernos firmes. Ya habíamos consultado con un abogado, quien nos explicó que no tenían ninguna base legal para exigir ver a nuestro hijo. Pero lo que no sabíamos es que esto solo era el comienzo. Mis padres comenzaron a involucrar a otras personas, incluso familiares lejanos, que empezaron a llamarnos para presionarnos a ceder. Sabían que no podían ganar de manera legal, pero intentaban hacernos sentir culpables, como si estuviéramos siendo crueles al negarle a nuestro hijo la oportunidad de conocer a sus abuelos. Samuel, siempre tan firme, me decía que no cediera, que no me dejara intimidar. Pero por dentro me sentía destruida. Estaba agotada emocionalmente, pero sabía que no podía rendirme. Esta era mi vida, la vida que había construido a pesar de todo, y no iba a permitir que mis padres la destruyeran de nuevo. El tiempo pasó, pero la situación no mejoró. Mis padres continuaron con su acoso, enviando correos electrónicos, llamando desde números diferentes y recurriendo a cualquier medio posible para seguir presionando. Parecía que no se iban a rendir, y nosotros, agotados por tanta constante amenaza, comenzamos a considerar la opción más drástica: dejar el país. Sabíamos que esto podría ser la única forma de alejarnos de ellos de una vez por todas, de encontrar la paz que tanto habíamos luchado por conseguir. Fue una decisión que no tomamos a la ligera, pero en ese momento no había alternativa. Consultamos con un abogado sobre las implicaciones legales y nos tranquilizó saber que, legalmente, estábamos en lo correcto, pero también nos advirtió que, si no poníamos distancia, las cosas podrían empeorar. Aún más, decidimos que lo mejor era salir de allí, mudarnos al país natal de Samuel, donde tendríamos un comienzo limpio y, más importante aún, seguro. Un par de semanas después, ya estábamos empacando nuestras cosas y, con el corazón pesado pero al mismo tiempo aliviado, tomamos el vuelo que nos llevaría lejos de todo lo que conocíamos. El cambio de país fue un desafío, claro, pero al menos sentíamos que estábamos fuera del alcance de mis padres, fuera del alcance de sus manipulaciones y su necesidad enfermiza de tener control sobre nuestras vidas. Al principio, todo fue un poco incierto: adaptarnos a una nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas costumbres, pero había algo de liberación en el hecho de estar lejos, en el hecho de que nuestros días ya no estuvieran marcados por el miedo a que mis padres se presentaran en nuestra puerta. Nos adaptamos con el tiempo, y aunque todavía sentíamos los ecos de la angustia de los años anteriores, estábamos comenzando de nuevo, con una oportunidad real de tener una vida sin más interferencias. Poco a poco, nos establecimos en nuestro nuevo hogar. Aunque al principio fue complicado, con el tiempo nos dimos cuenta de que habíamos tomado la decisión correcta. No solo estábamos a salvo,
sino que por fin comenzamos a disfrutar de la vida de nuevo. Samuel y yo estábamos felices. Oliver estaba creciendo en un ambiente tranquilo y seguro, lejos de la toxicidad que mis padres habían traído a nuestra vida. Pero, como era de esperar, mi madre no se dio por vencida. Aunque no sabían dónde vivíamos, mis padres empezaron a involucrar a otras personas, utilizando a familiares lejanos para intentar contactarnos. Parecía que no podían entender que ya no queríamos tener nada que ver con ellos. La presión continuaba, solo que ahora desde una distancia, pero la sensación de que aún podían encontrar una forma de invadir nuestra vida seguía pesando sobre nosotros. Una tarde, recibimos una llamada de un primo lejano que nos dijo que mis padres estaban buscando un modo de ponerse en contacto con nosotros. En ese momento, supe que, aunque habíamos hecho todo lo posible para alejarnos, ellos seguían buscando la manera de interferir en nuestra paz. Fue entonces cuando me enteré de algo que me hizo comprender aún más el motivo detrás de toda su insistencia. Mis padres no querían conocer a su nieto porque les importara, sino porque veían en él un trofeo, algo para exhibir ante la familia. Querían mostrar a todos que tenían al primer nieto varón, como si eso fuera un logro que les daba algún tipo de superioridad. Esta obsesión enfermiza por competir con los demás miembros de la familia, algo que había sido parte de mi vida desde que era pequeña, no había desaparecido. Se trataba de su ego, de su necesidad de estar por encima de los demás. Esa fue la verdadera razón detrás de todo su acoso. Con cada nuevo intento de contacto, me fue quedando más claro que no podía dejar que mis padres se acercaran a mi vida, ni a la de mi hijo. Lo que al principio parecía una oportunidad para reencontrarnos con la familia, se transformó en una pesadilla de manipulación y egoísmo. No era un acto de amor hacia su nieto, era una competencia malsana, una forma de reafirmar su dominio sobre nuestra familia. Cada vez que me enteraba de sus intentos, sentía como si el peso de todo lo que había sufrido volviera a caer sobre mí. Lo que habían hecho, el daño que me causaron, todo seguía fresco en mi mente. Y ahora, con sus intentos de controlar nuestra vida de nuevo, me sentía más decidida que nunca a proteger lo que había construido. No podía dejar que su toxicidad volviera a invadir mi espacio. Esta no era una pelea por el control de mi vida, era una lucha por mi paz y por la estabilidad de mi familia. Después de varias semanas de intentos fallidos, la situación llegó a un punto crítico. Mis padres, incapaces de entender que no tenían cabida en nuestras vidas, comenzaron a hacer algo aún más extremo. Se presentaron en una reunión familiar, donde todo se descontroló. Mi madre, en su típica forma competitiva, se dedicó a mostrar a su nieto una y otra vez, como si su valor dependiera de ser el primero en presumirlo. Mi tía, que siempre había sido igual de competitiva, no dejó pasar la oportunidad para hacer lo mismo. Lo que ocurrió después fue algo que jamás habría imaginado. Mi madre, furiosa por la reacción de mi tía, le dio una bofetada mientras sostenía a su bebé. La situación rápidamente se salió de control y la policía tuvo que intervenir. Mi padre y mi madre terminaron siendo arrestados y la vergüenza de la situación fue tan grande que, al final, fueron obligados a pagar por su comportamiento. Para mí, fue el cierre definitivo de todo ese capítulo. Mis padres ya no tenían ni voz ni voto en mi vida, y aunque la lucha había sido larga y agotadora, por fin sentí que había ganado. Después de todo lo que había pasado, me sentí finalmente libre. Había sobrevivido a todo, a la manipulación, al abandono, a los años de luchas constantes. Había construido una vida con Samuel, mi hijo, y todo lo que había logrado hasta ese momento era prueba de que había tomado las decisiones correctas. Estábamos en un lugar seguro, lejos de la locura que mis padres habían traído a mi vida. Aunque la batalla había sido larga, el dolor había comenzado a disminuir. Samuel y yo, a pesar del agotamiento emocional, sabíamos que habíamos hecho lo que era mejor para nuestra familia, y aunque mis padres seguían intentando encontrar maneras de entrar en nuestra vida, la realidad era que ya no tenían cabida. Ya no tenía que vivir con la constante ansiedad de sus amenazas y manipulaciones. La paz finalmente estaba dentro de nuestro alcance. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de lo mucho que he superado. No fue fácil, pero cada día, cada desafío, me hizo más fuerte. Ahora, en este lugar que elegimos para empezar de nuevo, puedo decir que he logrado todo lo que alguna vez soñé, sin la ayuda de los que me deberían haber apoyado.
Mis padres nunca entendieron lo que significa ser realmente familia, pero lo entendí yo. Lo entendí con Samuel, con mi hijo, con las personas que me han demostrado que la verdadera familia no está determinada por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo incondicional. Mis padres, aunque sigan tratando de invadir nuestras vidas, ya no tienen poder sobre nosotros. Al final, la vida me enseñó que, aunque los lazos familiares puedan ser fuertes, no siempre son saludables. Y, a veces, la mejor opción es cortar esos lazos para salvarse a uno mismo. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo, y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.